Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Ñamañe Punujina, este nuevo capítulo. El texto dice: David pasó revista al pueblo que estaba con él y puso al frente de ellos jefes de 1000 y jefes de 100. Entonces lo vamos a añadir aquí. En primer lugar, queridos amigos, cuando miramos este contexto narrativo, histórico, el contexto narrativo siempre nos ubica el versículo dentro de la gran narración de este libro. Nosotros entramos en el capítulo 18, en el capítulo 18, versículo 1. Entonces, es casi como decir, comenzaremos una nueva narración, algo que va a suceder aquí. Entonces el capítulo 18, versículo 1, del tiempo de esa huida, ahora nos presenta ese tiempo de una decisión. Capítulo ya es chata, va la o decidita David, ave ya que la gente viene, que le ayuda, hospitalidad, el texacuá lleva, lo básico, lo elemental, y lleva, entonces vienen y le ayudan, es decir, la fidelidad que se manifiesta en cosas bien concretas ya de. Ahora, queridos amigos, de este tiempo que es de la huida, ahora vamos a ver y vamos a ir pasando en este capítulo 18 a ese tiempo de la decisión. Ella ya pota. Yakaruma, Yandenguatama, Yakeponama, Ñemepona Yeguma, Abe y Katuma, Ñapua Yeguba, Yanderupai, Ñañeponu, Ñañe Enio, Ñondieja, Yaheshamba, Eva Yapota. En primer lugar, este inicio con el capítulo 18, el relato lo que hace es abandonar definitivamente ese tiempo de la huida. Entonces, vamos a entrar en ese tiempo de la decisión. Vamos a entrar entonces en el tiempo de la decisión, de lo que tenemos que hacer, de lo que nosotros tenemos que en este momento también decir, como pueblo, como gente, como ejército. David entonces ya no aparece aquí solamente como el rey perseguido, sino como el rey que vuelve a ejercer su responsabilidad. Ñambuasí, pero oikoakue ñanderejeta, tena oikoa ñanderejena, ñambuasí, ñandenasé, ñandepilai, ñañedeprimí, etc. David entonces comienza a pasar, ¿verdad? Y ya no a aparecer como ese rey que solamente está siendo perseguido, sino que desde ahora va a volver a ejercer su responsabilidad como el soberano, como el responsable de este pueblo. Antes de enfrentar a Absalón, él organiza, necesita discernir, saber, vaya dale, a ver, ya carupama, ya cansapama, ya oguri, etcétera, pero esto no termina aquí. Dajemos ahí que siempre ya meta en esta situación, así que ya mañana que ya cué, que ya punenique. Y así entonces dice que David pasó revista, es decir, comienza a mirar, a ver un poco, a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Pasó revista. Vaiskov, ¿verdad? Pasar revista. Esta expresión Vaiskov no significa únicamente contar soldados, sino que quiere decir examinar al pueblo, conocer, entrar más profundamente, uno a uno. Entonces me tenía que pasar revista, pero así en una forma muy superficial, sino que examinar, reconocer personalmente quiénes son los que integran, cómo están, en qué situación están heridos, están cansados. Y así entonces asumir responsabilidades por sus vidas. El rey asume siempre la responsabilidad. Diga, tú ya me entes ordenantes a ella, popea, ella po mía, ella po moa, hay cuan une. Mandi balamba apohina, ba eboicote besera pisha, ba ella pa oye yujuina. Entonces por eso se asume esta responsabilidad. David está volviendo a asumir la responsabilidad por la vida de los demás también. Y así contempla el rostro de las personas, de quienes quedarán vinculadas también, pero muy estrechamente,
a las decisiones que él va a tomar. Entonces va a poner. El mando, por lo tanto, queridos amigos, y esto es muy importante para nosotros, deja de ser un privilegio. El poder, el que está al frente, el tendotá, ese mando deja de ser un privilegio y se convierte en una carga moral y espiritual. Y yo pienso, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Ustedes saben lo que este libro es un libro político, dijimos ya, para políticos. Dejemos de buscar el mando y el poder entonces para privilegiarnos unos a los otros y decir, ustedes aquí me tienen que rendir pleitesía. No, es justamente para asumir y entender que es una carga moral y una carga espiritual. Por lo tanto, se tiene que restaurar ese orden. David tiene que hacerlo. Entonces, ellos miden su fuerza por la capacidad de organización. Hay que tomar decisiones. Entonces, estamos apuntando hacia la organización, queridos amigos. David comprende que una multitud sin orden puede morirse. Hay una gran responsabilidad, una responsabilidad moral. Vamos a ir fácilmente a la derrota si no estamos organizados y si no vemos cómo estamos nosotros. Un grupo pequeño pero bien organizado puede permanecer firme y puede hacer frente incluso a un grupo enorme pero desorganizado. Lo puede hacer. Y entonces, antes de recuperar Jerusalén, antes de luchar, antes de empeñarse, David comienza primero a restaurar el orden. ¿Dónde? Ahí en su grupo. Comienza a restaurar el orden en el mismo pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, capítulo 18, y este es el versículo 1. David pasó revista al pueblo que estaba con él y puso al frente de ellos jefes de 1000 y jefes de 100. Entonces, la autoridad, se dan cuenta, queridos amigos, que es una autoridad distribuida. Es una autoridad que comienza a mirar, a entender, saber qué es lo que había sucedido. Y entonces ahora tenemos que organizarnos, tenemos que distribuir el poder. Esto también va contra toda dictadura o contra todo aquel que quiere monopolizar, ¿verdad? O monopoliza el poder o quiere todo para sí mismo. Vea, normalmente orajala derrota a su pueblo, en todo sentido. No estamos hablando simplemente de un aspecto militar, sino que estamos hablando en todo lo que es una organización. Penderoga pupe voy a llevar la andente la remandaceros, andente la remandaron. Entonces, y todo lo demás están sin nada específico que hacer y que elaborar. Entonces después queda por el suelo. Entonces hay que mirar, hay que saber distribuir, hay que saber organizar. Una autoridad distribuida. Y esto es lo que pasa en el sentido, y esto nos habla en el sentido militar. Establecer jefes de 1000, jefes de 100 respondía a una estructura, pero bien concreta, de organización militar. Pero David no concentra todas las decisiones en él mismo. Se abre la manda. No, organiza. Jefe de 1000, jefes de 100, distribuye su autoridad para que otros también puedan guiar, puedan proteger, organizar, responder por el grupo determinado. Entonces son otros los que me tienen que ayudar. 4 ojos, 6 ojos ven mucho más que 2 de ellos. Es decir, que mi otro hoy putimota ina, mi otro yapota ina, oñon 10, lo yapota ina, con ahora y contena. Entonces, la autoridad de por sí reconoce, pero totalmente, ¿verdad? Reconoce que estamos juntos, que nosotros tenemos esa autoridad como formación también para los otros. Ñambojasata y Xupecuera lleva peñan de po. Ñambojasata y Xupecuera peñan de yaicua a peñan de yahuerecoa ayer. Entonces, cuando nosotros somos capaces de compartir esa autoridad,
cuando somos capaces de pasar esa autoridad a los demás, entonces esa autoridad distribuida le va a formar a los otros. Los otros también van a recibir esa fuerza, los otros también van a recibir esa capacidad de organización. ¿Por qué? Porque ya pende cargo, pea la pende responsabilidad, pende jefe de 1000, pende jefe de 100, pende pecueta o miande, a pende chataina, 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos, ven mucho más que solamente de uno, del rey únicamente, ¿verdad? Entonces, la autoridad bíblica no está llamada a absorberlo todo, sino que a formar personas que sepan liderar, a formar personas que sepan asumir responsabilidades. Queridos amigos, nosotros aquí, lastimosamente, y cada vez más veo, ¿verdad?, dentro de nuestras políticas, lo único que estamos haciendo es delegar nuestras responsabilidades supuestamente, pero son delegaciones de responsabilidades que en el fondo se comportan siempre como tembiguay, ¿verdad? Tembiguay. Tembiguay dice que no piensa de por sí solo, mirando la realidad, discerniendo la realidad para tomar las decisiones y luego ponerlo en acción porque oye, o sea que lo toma como responsabilidad. Aquí se toman responsabilidades, ¿saben cómo? De acuerdo a lo que me dice el jefe de turno. Ahí dice, entonces lo único que haya puede seguir no haya una hoja de ruta. Pero oye, es así. Entonces, si yo tengo que robar, debe montar tanto, hacer peala ese objetivo y nada, peala, pues cuéntame, peala ese responsabilidad, guau. Peala es responsabilidad. Peala ahí entonces. Una comunidad, queridos amigos, madura solamente si reconoce que cada uno tiene que asumir una verdadera responsabilidad sobre las cosas que suceden. Upeare con la responsable, ¿verdad? Responder. Res quiere decir las cosas, ¿verdad?, a las que yo tengo que responder, darle. Entonces, un ponderamiento, ¿por qué? Porque estoy mirando, abriendo los ojos. Yo no estoy siguiendo simplemente y estoy dependiendo del líder. Y así, porque alguna vez muchas responsabilidades, hoy se pone la, oye, no impone hija. Pero es lo mismo ya porque él es fiel, ¿verdad?, a su patrón. Él es fiel a su supuesto líder. ¿Anda ahí liderazgo? Eso es lo que está llevando es justamente a la bancarrota. Nos están matando, ¿verdad? Porque falta una verdadera responsabilidad y una educación. El pueblo tiene que educarse para que asuma esa responsabilidad. Hay que preparar colaboradores, delegar confianza, crear comunión juntos, garantizar esa continuidad de la misión. Por lo tanto, liderar es dejar de ocupar el centro. Y entonces nosotros nos ponemos al servicio. Por lo tanto, existe la tentación siempre de querer ponernos al frente de todo y al mismo tiempo de recibir reconocimiento, porque se vale hacer la líder y porque la sea ya poa. Entonces, la verdadera autoridad, queridos amigos, no va a crear dependencia. Tampoco va a estar buscando seguidores sometidos. Está con el opeante en la hoy votada. Seguidores, pero que tienen que estar verdaderamente sometidos a lo que él dice, ¿verdad? O a lo que el grupo dice. Aquí lo que hay que formar son personas responsables y personas sobre todo que sean líderes, es decir, que lleven adelante porque tienen la capacidad de reflexión para ver por dónde vamos a caminar ante estas necesidades concretas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este
pasaje tan lindo del segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 1. Entonces nos dice directamente que David pasó revista al pueblo que estaba con él y puso al frente de ellos jefes de 1000 y jefes de 100. O sea que David está saliendo ya, queridos amigos, de esa situación de huida, de perseguido, ¿entienden? Cambia ya ahora su visión, cambia su manera de pensar. Vea, la Jaeomoía dice que pone al zar, es decir, al jefe, al responsable, al encargado, comienza a delegar. Ya no se siente más ese gato mojadito que está ahí, lleva dependiendo del otro, no. Sino que él ahora entiende que es mi gran responsabilidad, una gran responsabilidad moral que tenemos que organizarnos juntos y tenemos que ponernos juntos para poder hacer este camino. Buscar jefes de 1000, jefes de 100, el zar significa ese jefe, príncipe, capitán, responsable, importantes. Y la verdad, esta es una palabra clave, queridos amigos, que nosotros tenemos que entender. Poner a responsables, poner a gente que pueda asumir juntamente con el verdadero líder, porque aquí David de nuevo está comenzando a ejercer. Ya no se hace más el yeporia jure coca lleva. Oye, poria jure coca hina oí bebejina pobrecito te os enduceas. No. A ver, y por ahí la pobrecito, sobre todo después de toda esa situación de huida, esa situación de persecución, esa persecución que los lleva entonces a dejar sus seguridades. A coangañandeña y meina en esta situación, así que ya pague la mitad, dale. Fulano, dale. Y moira deñe cargata pe, fulano, deñe cargata amore. Dale, fulano. Deñe moiga a ya pitazo que oñón die pa, aña mañana que oñón die pa, aña genduque. Ahí está, consejo. El consejo entre comillas. El consejo de huida, o si no ya llueve, el consejo de reorganización. Da aceite o inacuri, el consejo de guerra lleva. Pero en fin, captuya es ahí, porque David upea la olla posea. Oña organiza llegue, pero para confrontarse ante una realidad que le estaba haciendo correr. Anteriormente nosotros en el capítulo 17, al final, nosotros decíamos que ellos son recibidos también con mucha hospitalidad, vuelven a recobrar fuerza, vuelven a tener eso necesario. Caruy que descansa pona, cuando hambreo, palmo yo, amo hoy, dale, peyuga, fulano, peyuga, ave, pueblo, peyuga, DJ, fulano, ni DJ, moadi, ñaña organizar que lo mitad, ani que ya puitate y arbe. Entonces, aquí, queridos amigos, cuando le pone el zar, decíamos, esta es una palabra clave, referente, significa no simplemente un título honorífico. O sea, ayuda a poner condecorar, muy bien, medallita, y ave por esto, por aquello, por cualquier viroreo, upo condecorata y nave. No. Ave, entonces la pende condecoración a la título honorífico, umía, da y eterna la pecha pechante. No. Aquí el verdadero título es el título de zar, pero como verdadero jefe, como verdadero tendotá, porque oñón diemante, ñe pregunta yaguatá, ya dispará, ya raja con amba de coa. Entonces es una misión concreta, zar, eso quiere decir esa palabra, zar, recibe personas bajo su responsabilidad, el zar es el jefe, bajo su responsabilidad. Su autoridad exige entonces proteger la vida de esa gente. A uno le pone y dice de 1000, entonces quiere decir que hoy cuando ponen va a guaja mandi poñemos que está de fulano añemita p oño bebé p grupo p a 1000 oño bebé dale de la responsable zar, responsabilidad de proteger la vida, responsabilidad de mantener el orden en medio de ese grupo, responsabilidad de preservar también la unidad. Tenemos que ser unidos, tenemos que estar unidos unos con los otros. Esa responsabilidad de guiar también al grupo en medio del peligro. Miren, queridos amigos, tener responsabilidad. Tener responsabilidad sobre todos, sobre cada uno. Entonces, hay que guiar a ese grupo. Y a ese grupo que está allí en medio del peligro.
No utilizar el puesto de zar, porque soy presidente, porque soy ministro, porque soy director de ascensor o lo que sea, ese puesto para engrandecerse a sí mismo. No, se pea, se amoa. Y nosotros también, ¿verdad? Pero tú ya de muchas veces, sí, pero ese es director, y entonces, y sueldo por avena. Algunas veces es estrategia nomás. Le ponemos un gran título, pero detrás de ese gran título, pues es para robar mejor nomás, ¿entienden? Entonces, queridos amigos, mucha atención. Y entonces comenzamos a crear hasta ministerios. El día de mañana vamos a crear hasta ministerio de los ascensoristas, un ministerio de toda una nación para todos los ascensoristas que existen. Y porque lo único que queremos aquí es utilizar para engrandecerse a sí mismo o para provecho público, para un provecho que más bien mira a sí mismo, ¿entiendes? No es el provecho público, el provecho del pueblo, ¿verdad? Nosotros sabemos, queridos amigos, que sobre todo en la lógica bíblica, es decir, desde la palabra de Dios, cuanto mayor es la autoridad, mayor es la responsabilidad ante Dios. Ya la responsabilidad. Y entonces, toda autoridad procede de una misión que se te confía. Esa misión que te da el líder, ahora me hace zar porque estoy al frente de 1000, a otro dice, le pone al frente de 100. Esto pues es también como la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno le da 10, al otro le da 5, al otro le da 1, pero cada uno debe responder ante Dios de esa misión que se le ha confiado. Hay otra palabra muy interesante que es el elef. Elef quiere decir 1000. Entonces significa la unidad militar que tiene que haber dentro del grupo, dentro del clan. Dice la elef, 1000. Una agrupación organizada, pero bien organizada dentro del pueblo. No representa solamente la cantidad numérica, sino que una verdadera organización. Elef. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, y hoy estamos comenzando con este versículo 1. David pasó revista al pueblo que estaba con él y puso al frente de ellos jefes de 1000 y jefes de 100. Restaurar el orden antes de combatir. Uveajina como primera enseñanza. La ñandeiga tu hanguay ya lleva ñaseña, ña presentar, combatir a todos los que se nos presentan, pero como enemigos en el sentido de que no nos dejan hacer un camino de realización dentro de nuestra humanidad. Entonces, para eso tenemos que organizarnos. Organización importante, restaurar el orden dentro de la comunidad. David no comienza exhibiendo poder. A veces la manda, que yo tengo fuerza, a ver, yo también de lo que sea, sino que su primera acción es ordenar. Tenemos que ser ordenados. La victoria entonces comienza con las decisiones silenciosas, pero bien organizadas. Antes de enfrentar, entonces, es la primera enseñanza, ¿verdad? Tenemos que organizarnos. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es compartir la responsabilidad. El zar, el jefe. Le ponemos al frente de 1000, el elef. Que el elef quiere decir luego un clan, una organización. Cada uno sálvese quien pueda, sino que la autoridad se distribuye sobre todo para fortalecer la comunidad. Los ojos, 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos, ven mucho más que 2, ¿verdad? Y entonces eso nos ayuda a nosotros también para organizarnos bien. El jefe no pretende hacer solo todo, sino que sobre todo sabe distribuir. Sobre todo también con eso está reconociendo la capacidad de los demás. No, yo reconozco la capacidad
pero siempre esa capacidad para hacer el bien, porque hoy cuando poner más para con la capacidad o mi y vale a la o a la maletincuera, entrega a la maletincuera, es decir, umia o monda en síntesis, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos, queridos amigos, lo que significa el zar, el jefe, el que ordena, dijimos. Porque esa clase de gente lo único que hace es desordena todo. Desordena tu familia, desordena tu nación, desordena tu economía. ¿Por qué? Y porque está tocando y metiendo la mano en la lata, ¿verdad? Eso es desordenar. En lugar de ordenar y hacer bien las cosas para que funcionen en beneficio de, entonces, cada uno sálvese quien pueda, entonces estamos desordenando todo. Después nos falta pan de, como se suele decir, ¿verdad? Hay una tercera enseñanza. Gobernar es responder por las personas. Gobernar es responder por la persona. Entonces, si yo estoy al frente de una parroquia, Dios me va a pedir después en las preguntas de mi examen final en el trono de Dios, ante el trono de Dios, si verdaderamente respondí, goberné y respondí por esas personas que Él me puso ahí en mi parroquia, por esa familia, por esos jóvenes, por esos enfermos, por esos que me necesitaron. Entonces lo primero que hace David es pasar revista. Si yo quiero aplicar a mi parroquia, pasar revista quiere decir, ya a visitar a la familia, bueno, ya la parroquia, en mis límites por lo menos. Ajá, popete, más voy coco ave, o mi pajarcía, entero aba ave pei por ambagina, precopama va la sacramento fuera, pejoba la misa ave, ñañembo, eboñón diepa, pasar revista. Qué interesante, queridos amigos. Esto es lo primero que nosotros tenemos que procurar entender. No dirige una masa anónima. Tu parroquia no es una masa anónima, sino que es un lugar donde encontrás personas concretas, familias concretas, animadores concretos, ¿verdad? Entonces vos tenés que asumir ese peso de decisiones, proteger la vida, buscar el bien común. Y vas a tener que dar cuenta también a Dios de esa responsabilidad. La autoridad, queridos amigos, que olvida el rostro de las personas, entonces poco a poco se vuelve en un pequeño dictador. El dictador. Hoy metí de Cantinflas justamente, el dictador de Cantinflas. Ya esa mía ve película pega porque esa capaiteña de coamba se va a comportar la dictador. El dictador para el dictador ya no existe rostros, ya no pasa revista, ya no conoce a su pueblo y a su gente. Una cuarta enseñanza es que las victorias se preparan silenciosamente. Es decir, en la medida en que nosotros preparamos, pero desde inicio, no, hay estrategias, ¿verdad?, que tenemos que ir tomando para poder confrontarnos. Las decisiones se toman responsablemente en los momentos pequeños, en los momentos de silencio, en los momentos de reunión, en los momentos de diálogo. Ahí la sarambiguasunte lleva. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que hay dos maneras de comprender la autoridad. Absalón reúne personas alrededor de su ambición personal. Absalón quiere el poder, entonces reúne y a todo el mundo les va comprando, pero de una manera desordenada. Sin embargo, David organiza ahora el pueblo alrededor de nuevo de Elef, decíamos, Sar, jefes de 1000, alrededor de 100, es decir, Sar, jefes de 100 personas, en cuanto que Absalón está buscando solamente ocupar el trono, ocupar el poder. David, sin embargo, no le preocupa el ocupar el trono, sino que distribuye las responsabilidades. Absalón utiliza, por lo tanto, al pueblo para alcanzar el poder. Sin embargo, David ejerce el poder para servir y proteger a su pueblo. Queridos amigos, así vamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy. Les invito siempre a mirar y entender lo que significa también la autoridad y lo que significa estar al frente de una comunidad.
Pero ñande, no ñande, ina porque ñande yara, haupe, heita ñande, te puse con esta responsabilidad en el mundo. Rendime un poco cuenta a ver cómo lo hiciste, qué es lo que hiciste. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.